Hola a todos, mi nombre es Jack y hoy vamos a examinar otro caso horrible con ustedes. Jeremy Ogden, un detective del Departamento de Policía de Hobart, Indiana, se inclinó sobre su escritorio mirando un manuscrito que lo había mantenido ocupado durante años. El diario daba testimonio de una historia trágica que involucraba a Christopher Reagan, de 53 años. Christopher Reagan nació en Detroit, Michigan. En esta ciudad vivió sus primeros años y allí recibió su educación. Al cumplir los 20 años, decidió unirse a las filas de quienes estaban dispuestos a defender a su país. Christopher encontró su verdadera vocación y se dedicó con honor y devoción al servicio de su país, protegiendo la paz de los ciudadanos. Esta elección determinó su destino para siempre. Christopher fue enviado a una base militar cerca del acogedor pueblo de Marquette. En esta base militar, no lejos de Marquette, el destino unió a Christopher con Terry, una joven maestra de la tranquila ciudad de Iron River. Recordando su encuentro, Terry le contó al detective cómo, siendo jóvenes, se veían y sentían simpatía a primera vista. Los jóvenes a menudo se encontraban en las calles de la ciudad, se saludaban con timidez y, con el tiempo, comenzaron a pasear juntos. La comunicación entre ellos se volvió cada vez más frecuente y cercana, y eventualmente creció hasta convertirse en una amistad. Durante varios años, permanecieron como buenos amigos, ya que el servicio en el ejército no le dejaba a Christopher la oportunidad de construir una relación seria. En algún momento, Chris decidió dejar el servicio militar y mudarse a Traverse City, una ciudad en el mismo estado pero lejos de donde vivía su amada. Sin embargo, la distancia no se convirtió en una barrera para sus sentimientos. Al contrario, la comunicación entre ellos se volvió aún más estrecha, y en diciembre de 2012 Christopher le propuso a Terry iniciar una relación romántica a larga distancia. Ambos estaban solteros en ese momento, se conocían desde hacía muchos años y siempre habían respetado los límites de la decencia. Terry aceptó felizmente. Después de un corto tiempo, los enamorados se dieron cuenta de que tenían muchos intereses en común: el amor por la naturaleza, la preferencia por un estilo de vida tranquilo y el anhelo de paz. Por eso, Iron River se convirtió en el lugar perfecto para ambos. La pareja decidió vivir junta. Christopher se mudó con Terry, encontró un trabajo en una fábrica que producía piezas para barcos militares y pronto tuvo a su cargo a algunos subordinados. La vida parecía estar tomando el mejor rumbo posible. Sin embargo, después de 2 años de convivencia, comenzaron los problemas en la relación entre Christopher y Terry, y la pasión se desvaneció poco a poco. A pesar de que intentaron superar las dificultades de ese periodo complicado, quedó claro que no podrían mantener su conexión. Finalmente, tomaron la difícil decisión de separarse. La separación fue pacífica, y los antiguos amantes lograron mantener una relación de amistad. Después de separarse de Terry, Christopher ya no podía seguir viviendo en su casa, así que decidió alquilar un lugar propio. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que también quería cambiar de lugar de residencia. Iron River le parecía demasiado pequeño, y Chris comenzó a buscar una ciudad más dinámica y vibrante. Respondió a ofertas de trabajo en varios lugares enviando su currículum. En octubre de 2014, el destino le ofreció la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en Asheville, Carolina del Norte. Allí encontró no solo un empleo, sino también un lugar acogedor con muchos paisajes naturales pintorescos. En esta nueva ciudad, Chris estaba a punto de empezar su vida de nuevo. El 14 de octubre, Christopher le escribió a Terry diciéndole que se había tomado el día libre y que estaría libre al día siguiente. La razón era una cita con el médico, después de la cual le sugirió que se encontraran y fueran a dar un paseo, como solían hacer cuando vivían juntos. Sin embargo, el 15 de octubre no se puso en contacto con su novia. Terry, preocupada, intentó llamarlo durante varios días. Al no recibir respuesta, contactó a amigos en común, pero ninguno sabía nada. 10 días después, una inquieta Terry presentó un informe de desaparición en la policía. Aceptaron el informe, pero rápidamente intentaron tranquilizar a Terry, asegurándole que a veces las personas desaparecen por un tiempo y luego regresan, a veces incluso en otros lugares. En la comisaría, Terry también reveló que Christopher había recibido recientemente una oferta de trabajo en Carolina del Norte. Para la policía, esto fue motivo suficiente para no preocuparse demasiado,
sugiriendo que podría haber llegado a su nueva residencia y decidido comenzar una nueva vida, cortando todos los lazos con el pasado. Para evitar hacer conjeturas, los investigadores lanzaron una investigación detallada. Lograron identificar la empresa en la que Christopher había comenzado a trabajar recientemente y se pusieron en contacto con uno de los empleados para averiguar qué sabía sobre él. Sin embargo, sorprendentemente, no se pudo obtener ninguna información. Christopher no se había presentado a trabajar en 10 días. La policía especuló que podría haber sido víctima de un accidente, dado que frecuentemente hacía excursiones solitarias al aire libre. Las fuerzas de búsqueda se adentraron en los bosques locales intentando revisar todos los senderos que Christopher solía explorar. Se desplegaron perros entrenados para reforzar la búsqueda, pero desafortunadamente, nunca se encontró rastro alguno del hombre desaparecido. Terry entonces sugirió visitar el antiguo apartamento de Christopher para asegurarse de que no le hubiera ocurrido ningún accidente. Quizás se podrían encontrar allí rastros que indicaran su paradero actual. Al estar de acuerdo con la sugerencia de Terry, los investigadores fueron a la casa del desaparecido Christopher. Al entrar en el apartamento, los detectives se sorprendieron por el caos dentro. Había objetos esparcidos por el suelo y los armarios estaban abiertos. Su primer pensamiento fue que probablemente Christopher era una persona desordenada y que había olvidado limpiar. Sin embargo, Terry refutó inmediatamente esta idea, afirmando que su exnovio no era tan descuidado. Los detectives comenzaron a inclinarse hacia la idea de que todo esto podría estar relacionado con un crimen. Tras inspeccionar la casa de Regan, decidieron iniciar una búsqueda a mayor escala. La policía examinó cuidadosamente los alrededores y finalmente encontraron el auto de Christopher fuera de los límites de la ciudad, a unos 8 kilómetros de Iron River. Era improbable que él hubiera dejado su coche allí intencionadamente. Tuvieron que romper una de las puertas para entrar en el auto. No había nada sospechoso en el interior. En el asiento había ropa común, como un sombrero, un abrigo y guantes, cosas que la gente local suele llevar. Sin embargo, uno de los policías notó cuidadosamente un pequeño trozo de papel amarillo en el asiento del pasajero delantero, con una ruta escrita en él. Decidieron seguir la ruta indicada en la nota. No había una dirección específica en el papel, pero la ruta estaba descrita en detalle. Terry explicó que, a pesar de vivir en Iron River, Christopher aún no había aprendido los nombres de las calles y carreteras, por lo que escribía indicaciones como girar en la parada de autobús o pasar junto a una gasolinera. Terry compartió que, por las notas detalladas, era la primera vez que Christopher se dirigía a ese lugar. El grupo de detectives siguió la ruta indicada en el papel, la cual los llevó a una ciudad vecina, donde se detuvieron frente a la casa señalada en las notas de Christopher. Los investigadores tocaron a la puerta. Necesitaban averiguar quién vivía allí y por qué Christopher había viajado hasta allí. La puerta fue abierta por Jason Cochran, un hombre corpulento que se mostró sorprendido al ver a los agentes uniformados frente a su casa. Pronto apareció su esposa, Kelly. Los oficiales informaron a la pareja que estaban investigando la desaparición de Christopher Regan y que un papel encontrado en su auto abandonado apuntaba a esta dirección. Kelly reveló con franqueza que trabajaba con Christopher en la misma planta, que se llevaban bien e incluso eran amigos. No había estado en contacto con él en las últimas semanas, pero a mediados de octubre intentó contactarlo mediante mensajes de texto. Sin embargo, no obtuvo respuesta y asumió que él se había ido a Carolina del Norte por un nuevo trabajo. Kelly también mencionó que Christopher había tenido problemas de salud y podría haber decidido simplemente comenzar una nueva vida. Los investigadores se encontraron en una encrucijada. No entendían por qué la ruta que llevaba a la casa de los Cochran estaba escrita en un papel encontrado en el coche del hombre desaparecido. A pesar de la falta de respuestas, la pareja expresó su disposición a cooperar con la investigación. Después de un breve interrogatorio, sin obtener la información que necesitaban, los detectives se retiraron de la casa. La siguiente fase de la investigación fue una conversación con los compañeros de trabajo de Christopher. Los detectives fueron a la fábrica, donde entrevistaron a trabajadores y supervisores. Uno de los supervisores reveló que Christopher estaba teniendo un romance con Kelly Cochran y que los rumores habían circulado durante meses. Esta declaración despertó el interés de los investigadores, quienes decidieron volver a interrogar a la pareja Cochran para aclarar lo que realmente sucedía en su relación. Finalmente, Kelly admitió que ella y Christopher tenían un romance,
pero que no pudo revelarlo la vez anterior debido a la presencia de su esposo. Ella explicó que Jason y ella tenían una relación abierta y que a él, en general, no le molestaban los romances de su esposa. Sin embargo, era un tema delicado que podía herir sus sentimientos. Por su parte, los compañeros de trabajo de Christopher refutaron las palabras de Kelly, afirmando que Jason no aprobaba la relación y que no existía una relación abierta en la familia Cochran, como Kelly aseguraba. A la comisaría, siguió Jason mismo, y una conversación con él reveló inequívocamente que él se oponía rotundamente a la infidelidad de su esposa. Esta postura lo convirtió en sospechoso. No obstante, la falta de pruebas concluyentes hizo imposible concluir que él estuviera involucrado en la desaparición de Christopher. Los agentes no tuvieron más remedio que liberar a Kelly y Jason de la comisaría. La investigación se prolongó durante 5 largos meses y el enigma misterioso seguía sin resolverse. El 5 de marzo de 2015, el caso fue puesto en manos de un nuevo investigador que inmediatamente comenzó a trabajar activamente en él. La primera tarea del detective del Departamento de Policía de Hobart, Jeremy Ogden, fue realizar un análisis exhaustivo de la historia de la familia Cochran. Kelly conoció a Jason mientras estaba en la escuela secundaria, y justo después de graduarse comenzaron a vivir juntos. Ambos eran completamente diferentes en personalidad. Kelly era abierta, socialmente hábil y le encantaba hablar, mientras que Jason era conocido por su reticencia y su carácter taciturno. Nunca iniciaba una conversación, solo respondía a las preguntas que se le hacían. A pesar de estas diferencias, decidieron casarse. Tras la boda, la pareja inició su propia empresa de mantenimiento de piscinas. El negocio era modesto, pero les generaba un ingreso decente. La mayoría del trabajo de mantenimiento de piscinas lo realizaba Jason. El constante estrés y esfuerzo afectaron su salud. Comenzó a tener problemas de espalda y cada día se sentía más agotado. Un día se dio cuenta de que no podía continuar con el negocio. Fue entonces cuando Kelly asumió todas las labores de gestión. Era un periodo difícil, pero ella confiaba en que su esposo pronto se recuperaría y retomaría sus funciones. Sin embargo, su estado empeoraba día a día y los medicamentos no brindaban el alivio deseado. Kelly buscaba todas las maneras posibles de ayudar a su esposo a recuperarse. Un día, se enteró de una planta que ofrecía esperanza para la recuperación de Jason. Existía una posibilidad, aunque su uso en la práctica médica recién había comenzado y no estaba disponible en todas partes, especialmente porque estaba prohibida en el estado donde vivían. Para Kelly y Jason, la única manera de obtener el medicamento era mudarse. Eligieron Michigan y se trasladaron al municipio de Iron River en 2014, donde Jason pudo consultar a un médico y obtener una receta para la planta milagrosa. Finalmente, su agonía iba a terminar. Así, a principios de 2014, la planta que se especializaba en la fabricación de piezas para buques de guerra de Estados Unidos trajo a una nueva empleada, Kelly Cochran, de 34 años, quien se había mudado con su esposo Jason a la zona. Kelly hizo todo lo posible para asegurar el bienestar financiero de su familia, y la pareja comenzó a trabajar en la misma planta donde trabajaba Christopher Regan. Christopher y Kelly encontraron temas de conversación en común y, con el tiempo, se hicieron amigos cercanos. Esta amistad fue especialmente importante para Christopher, quien recientemente había tenido dificultades en su relación con Terry. Después de revisar todas las pruebas, el fiscal presentó un caso sólido ante un juez en Michigan para obtener una orden de registro en la casa de los Cochran. Tras obtener el fallo, al día siguiente, el 6 de marzo, el fiscal envió a un equipo de investigadores a la residencia de la pareja. El registro de la casa de los Cochran se realizó con sumo cuidado, tratando de encontrar cualquier indicio que indicara la posible implicación de Kelly y Jason en la desaparición de Christopher. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. El único hallazgo importante fue un libro escrito por Jason, quien usaba un seudónimo del mundo de los videojuegos. El título de la obra provocaba una sonrisa, pero su contenido era espantoso. En este oscuro y violento libro, Jason describía escenas de asesinato de todos los que alguna vez lo habían ofendido. Los detectives leyeron el libro de principio a fin y notaron que uno de los personajes coincidía exactamente con las características de Christopher. Las sospechas sobre Jason se intensificaron. Tal vez no estaba inventando los crímenes, sino que se inspiraba en eventos reales que él mismo había cometido. Dadas las crecientes sospechas, se decidió, 3 semanas después,
realizar otra búsqueda en la casa de los Cochran. La investigación esperaba descubrir pruebas que podrían haberse pasado por alto en la búsqueda anterior. Cuando los oficiales de policía llegaron a la casa de los Cochran, encontraron que no había coches a la vista y el patio y la entrada estaban vacíos. Los intentos de tocar a la puerta fueron infructuosos. Nadie abrió. Resultó que, inmediatamente después de la búsqueda inicial, Kelly y Jason habían dejado la ciudad y se mudaron a otro estado, Indiana. Su rápida huida preocupó a los investigadores, quienes temían no poder encontrar las pruebas cruciales que habían estado buscando durante meses. Era especialmente importante recolectar muestras de ADN de los sospechosos. Fue entonces cuando los oficiales de policía de Michigan contactaron a sus homólogos en Indiana, pidiéndoles que tomaran muestras de ADN. Listos para ayudar, los oficiales de Indiana se dirigieron a la nueva casa de los Cochran. Por su parte, la pareja no se opuso en absoluto al procedimiento, ya que no había ninguna razón legítima para acusarlos de asesinato, ni había evidencia del cuerpo de la víctima. La investigación fue perdiendo impulso poco a poco, reduciendo cada vez más las posibilidades de resolver la desaparición de Christopher Regan. El tiempo pasó y, de repente, el 22 de febrero de 2016, una llamada sonó en la comisaría de Hobart, Indiana. Al otro lado de la línea estaba una preocupada Kelly Cochran, quien trataba de explicar que su esposo Jason no respiraba, pero en su estado de pánico y shock emocional, le resultaba difícil proporcionar detalles específicos. Sin embargo, pronto quedó claro que Jason ya no requería asistencia. Estaba sentado en una silla, con el rostro ardiendo como si estuviera extremadamente sobrecalentado. Los médicos se vieron obligados a confirmar su muerte, y el cuerpo fue enviado para una examinación forense. Kelly fue entregada a una patrulla de policía que la llevó con familiares que vivían cerca, en la misma calle. Decididos a averiguar las circunstancias de lo sucedido, los investigadores registraron la nueva casa de los Cochran. Durante la búsqueda, uno de los oficiales descubrió una aguja de jeringa a los pies de la cama matrimonial. Después de evaluar el estado del cuerpo de Jason, el investigador concluyó que su muerte había sido causada por abuso de sustancias ilegales. Sin embargo, el informe forense sorprendió a los detectives. Aunque se encontró una cantidad excesiva de sustancias ilegales en el sistema de Jason, los resultados forenses indicaban algo aún más impactante. La muerte de Jason fue causada por estrangulamiento, como lo confirmaron los moretones en su cuello y rostro. Así, Jason, el principal sospechoso en el secuestro de Christopher Regan, resultó ser él mismo una víctima del crimen. Este descubrimiento generó nuevas preguntas y llevó a una reexaminación de las pruebas. Los expertos forenses dirigieron su atención inmediatamente a Kelly Cochran, quien parecía ser el vínculo entre ambos crímenes. Ahora ella se convertiría en la principal sospechosa, no solo en la desaparición de Christopher, sino también en el asesinato de su esposo. Esta investigación se convirtió en un rompecabezas aún más complejo. El 23 de febrero de 2016, Kelly Cochran fue citada a la estación de policía para testificar en el caso del asesinato de Jason. Durante el interrogatorio, los investigadores le preguntaron directamente sobre su implicación en la muerte de su esposo y si le había administrado dosis excesivas de drogas ilegales. A pesar de la falta de pruebas concretas y la presión de los investigadores, la joven no confesó ni el asesinato de su esposo ni el secuestro de Christopher. Varios meses después, los investigadores no habían logrado encontrar pruebas convincentes de la culpabilidad de Kelly, ni motivos suficientes para una posible detención. Durante el curso de la investigación, el detective Jeremy Ogden se encontró con Walter Hammerman, un amigo cercano de Jason, quien, al enterarse del horrible incidente por la misma Kelly, acudió de inmediato a la policía. Walter enfatizó que las drogas ilegales no podían ser la causa de la muerte de Jason, pues lo conocía bien, y este sin duda le habría contado sobre cualquier cambio en su vida. Además, Jason solo usaba hierbas medicinales con el único propósito de aliviar el dolor de espalda que lo aquejaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Walter notó que su amigo había estado en una situación difícil últimamente. En marzo del año pasado, Jason le había compartido sus preocupaciones, diciendo que él y Kelly debían viajar a Indiana debido a sospechas de la policía de Iron River sobre su implicación en la desaparición de un hombre. Todo lo sucedido había afectado profundamente a Jason. Incluso llegó a deprimirse y a intentar quitarse la vida, lo que requirió un tratamiento serio.
Walter también señaló un cambio evidente en el comportamiento de su amigo. Kelly comenzó a tomar cada vez más control sobre su vida. Parecía que Jason estaba constantemente al límite. Antes, los amigos podían pasar horas jugando videojuegos juntos, pero ahora Jason empezó a evitar las reuniones tan pronto como su esposa regresaba del trabajo. Esta información se convirtió en un vínculo importante en la investigación y permitió a los investigadores entender mejor lo que sucedía en la familia Cochran. Después de que el médico forense determinó que Jason había muerto por estrangulamiento, el detective Ogden comenzó a idear un plan astuto para obligar a Kelly a decir la verdad sobre el destino de Christopher Regan. Se decidió utilizar a Walter, el amigo cercano de Jason, como señuelo para tenderle una trampa a Kelly y hacerla cometer un error. Mientras Walter aceptaba este difícil papel, se convertiría en una herramienta en manos de la investigación y tendría que representar una actuación frente a Kelly Cochran. El 12 de marzo de 2016, llamó a Kelly bajo la atenta mirada de los oficiales de policía, quienes estaban equipados con un dispositivo de escucha. Debía entregarle a Kelly una carta ficticia de Jason, que supuestamente contenía algo importante. Walter también le dijo a Kelly que su esposo le había entregado la carta poco antes de su muerte, con la condición de que no abriera el sobre y lo enviara de inmediato a la policía si algo le sucedía a él. De repente, Kelly le pidió a Walter que abandonara la idea, y esto fue un verdadero shock tanto para Walter como para los oficiales de policía que monitoreaban la situación. Sin embargo, a pesar de esta revelación, los detectives aún no tenían pruebas directas. En las semanas siguientes, Kelly fue sometida a numerosos interrogatorios por parte de los investigadores en un intento de obtener la verdad de ella, pero continuó negando su culpabilidad. El 26 de abril de 2016, de repente quedó claro que Kelly Cochran había logrado escapar del escrutinio de los investigadores, como una burla a la justicia. Los detectives unieron fuerzas de inmediato con oficiales de policía de Iron River y Hobart, anunciando una persecución federal contra Kelly Cochran. Walter Hammerman, quien cooperaba con la policía, estaba sorprendido y asustado. Temía que la perpetradora nunca fuera encontrada, que pudiera salirse con la suya nuevamente e incluso intentar atacarlo. El teléfono de Kelly estaba apagado, como si estuviera disfrutando de un juego del gato y el ratón con la policía. Después de 2 días llenos de ansiedad y agitación, el detective Jeremy Ogden logró averiguar que Kelly Cochran se encontraba en la costa oeste de los Estados Unidos. Había eludido hábilmente a la policía y viajado a Kentucky, a la ciudad de Wingo, ubicada a más de 6 horas de Hobart. Un detective contactó a la policía local advirtiendo que, al descubrir a Kelly, debían arrestarla con extrema precaución debido a su posible peligrosidad. El 28 de abril, los oficiales de policía localizaron a Kelly en la casa de su primo. El equipo de arresto, respondiendo rápidamente a la información, procedió hacia la casa, sabiendo que Kelly podía ser peligrosa y propensa a intentos de escape. Actuaron con rapidez y sin previo aviso. Esa tarde, Kelly fue aprehendida y puesta bajo custodia. El detective Ogden llegó a Wingo, donde reanudó los interrogatorios con la sospechosa junto a investigadores de Indiana y Michigan. Después de hablar con Kelly Cochran, todo quedó claro. La historia de su relación con Christopher Regan era mucho más profunda y seria de lo que todos pensaban. Ella sentía un amor verdadero por él. Kelly soñaba con dejar esa ciudad maldita y comenzar una nueva vida con él. Pero todo cambió el 13 de octubre de 2015 cuando Jason descubrió su infidelidad. Discutieron y Jason recordó el pacto que los recién casados hicieron la noche de su boda. Según el pacto, el infiel estaba obligado a matar a su amante si su infidelidad salía a la luz. Kelly afirmó que nunca había tomado ese acuerdo en serio. Pensaba que era una broma, pero Jason estaba serio y la advirtió que lo haría él mismo si ella no cumplía su promesa. Kelly no quería asumir esa responsabilidad, pero ayudó a Jason a cometer ese horrible crimen. La noche del 14 de octubre de 2015, Christopher Regan llegó a la casa de su amante, Kelly Cochran. Era un momento que quería disfrutar, su encuentro, mientras el esposo de Kelly estaba ausente. La joven le ofreció una cena, luego un momento agradable e íntimo. Todo iba según lo planeado. Su noche prometía ser especial. Los amantes cenaron y, según Kelly, subieron al segundo piso de la casa. Pero su soledad fue interrumpida por la aparición repentina de Jason, quien irrumpió en la habitación con un rifle en las manos. Christopher, presa del pánico y aterrorizado, se dio cuenta de que estaba en una trampa mortal. Jason, sin dudarlo,
Apuntó y disparó un tiro a la cabeza de Christopher. La bala lo hirió mortalmente, y Chris murió en el acto. Después, bajo la dirección de Jason, los cómplices arrastraron el cuerpo al sótano y comenzaron a desmembrarlo usando una sierra. Las extremidades y la cabeza de Christopher fueron separadas del torso. Los perpetradores colocaron los restos en varias bolsas de basura y luego los deshicieron tirándolos en el bosque cerca del pueblo de Crystal Falls. Llevaron el auto de Christopher lejos de la casa para desviar las sospechas. La pareja limpió minuciosamente la casa para eliminar las pruebas del crimen. Kelly Cochran tampoco ocultó su participación en la trágica muerte de su esposo. Según ella, la idea de venganza surgió cuando Jason, al descubrir que Kelly tenía un amante, decidió cometer el crimen. Kelly, a su vez, quería vengarse de él por la pérdida de la felicidad con el hombre que amaba. Confesó que estaba profundamente enamorada de Christopher y sentía que su esposo la privó de la oportunidad de ser feliz. Nunca pudo aceptar la pérdida ni el dolor que sentía a diario. Kelly odiaba a su esposo por lo que la había obligado a hacer y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en paz con eso. La oportunidad para el crimen surgió el 22 de febrero de 2016. Cuando Jason se quejó de dolor de espalda, Kelly lo convenció de administrarle una inyección de medicamento. La dosis del medicamento era demasiado alta, pero por alguna razón no funcionó correctamente. Al ver que su esposo aún respiraba, Kelly lo asfixió cubriendo su boca y nariz con las manos. Más tarde, por si acaso, Kelly apretó su cuello para asegurarse de que su esposo ya estaba muerto, lo que explicaba la aparición de moretones en el cuerpo de la víctima. Después del testimonio de Kelly Cochran, ella cooperó activamente con la policía para ayudar a determinar dónde estaban enterrados los restos de Christopher. El 18 de mayo de 2016, el detective Jeremy Ogden, junto con un equipo de investigadores y un equipo canino, se dirigió a un sitio cercano al pueblo de Crystal Falls. Este vecindario, poco visitado, se había convertido en el escondite de un terrible misterio. El equipo de investigadores comenzó una inspección minuciosa del bosque alrededor del lago, cada miembro penetrando cuidadosamente entre los árboles. Uno de los perros detectó repentinamente un débil olor y guió a los oficiales hacia adelante. Todos los demás oficiales siguieron al perro, tensos, esperando que la revelación estuviera cerca. El perro condujo al grupo a una colina discreta cubierta de hojas caídas y ramas. Al despejarla, los investigadores encontraron objetos. Uno de ellos era inconfundiblemente un cráneo humano. Al examinarlo más de cerca, era evidente que la víctima había sido asesinada. El agujero de bala hablaba por sí mismo. Los investigadores no dudaban de que habían descubierto la cabeza decapitada de Christopher. También encontraron en la escena una bala calibre 22, una pistola rota y unos lentes que probablemente pertenecían a Regan. Los registros dentales se usaron para identificar los restos de la víctima. El caso de persona desaparecida que había plagado a los investigadores durante 2 años finalmente se resolvió. En abril de 2016, Kelly Cochran fue formalmente acusada de los asesinatos de Christopher Regan y Jason Cochran. El 13 de febrero de 2017, la criminal de 34 años fue procesada en el Tribunal Estatal de Michigan. El fiscal enfatizó que Kelly disminuía significativamente su papel al ser la mente maestra detrás de ambos crímenes. Argumentó que Christopher veía su relación con Kelly como un encuentro ocasional, mientras que ella lo amaba sinceramente y planeaba un futuro con él. La negativa de Christopher a tener una relación seria con ella provocó su ira, y Kelly decidió matarlo inventando una historia sobre un pacto con su esposo. La fiscalía contaba con pruebas sólidas, incluida la confesión de Kelly en la corte. Sin embargo, ella presentó una versión diferente. Según ella, estaba siendo abusada por su celoso esposo, quien planeó el crimen. Jason se escondió en el sótano ese día y sorprendió a los amantes desprevenidos. Luego, enfurecido, agarró una pistola y disparó a Christopher. La idea de desmembrar el cuerpo fue una sugerencia de Jason y obligó a Kelly a ayudarlo amenazándola con matarla. La nueva versión hizo que el jurado dudara sobre la culpabilidad de Kelly. Deliberaron durante 3 horas y aún así llegaron a su veredicto. Kelly fue declarada culpable del asesinato premeditado de Christopher Regan y se le impuso una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Jason Cochran no fue a juicio, ya que se llegó a un acuerdo de culpabilidad,
y a Kelly se le sentenció a 65 años de prisión. Desde la sala del tribunal, Kelly Cochran fue enviada directamente a la instalación correccional de Crown Point en Ypsilanti, Michigan. Allí cumple su condena y solo lamenta que su vida personal no haya salido como esperaba. En una entrevista telefónica, Kelly declaró: "Intenté hacer lo que pensé que era correcto. Vas a la escuela, vas a la universidad, luego te casas", comparte Kelly Cochran en una entrevista. "Al principio todo iba bien, pero al final todos mis esfuerzos fueron en vano. Todo lo que hacía era trabajar todo el tiempo mientras mi esposo se entretenía con videojuegos". Dentro de las paredes de la prisión, Kelly continúa revelando detalles de sus crímenes. Afirma que ella y Jason cometieron más crímenes y que Christopher es solo una de sus muchas víctimas. Los detalles, nombres y otros crímenes que Kelly no revela hacen difícil corroborar sus palabras. El hermano de Kelly también ha escuchado de ella que hubo más víctimas, pero actualmente no hay pruebas concretas que respalden esa afirmación. El detective Jeremy Ogden, del Departamento de Policía de Hobart, Indiana, está examinando los detalles con la esperanza de descubrir alguna pista y encontrar evidencia de otros posibles crímenes cometidos por Kelly y Jason, con la esperanza de que esta evidencia adicional ayude a cerrar un capítulo en esta oscura historia. Gracias por ver el video, chicos. Soy Jack y estuve con ustedes. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Nos vemos pronto. Cuídense.